Celis, estudiante de la maestría en gerencia empresarial de la Universidad Fermín Toro, Barquisimeto, Venezuela. En este momento estoy cursando una asignatura denominada Investigación en las Ciencias Sociales, y esta actividad corresponde al estudio de la fenomenología o el método fenomenológico. La fenomenología surge como una réplica o crítica a la teoría del conocimiento de carácter psicologista, que era predominante para las épocas del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En esta oportunidad se consideraba la ciencia como un hecho del conocimiento, y a este hecho del conocimiento como un hecho psíquico, estableciendo la psicología como fundamento de la ciencia y la ciencia deductiva como parte de la psicología. En ese momento surgió el señor alemán Edmund Husserl. Él estableció los principios de la fenomenología. La fenomenología no es más que un sistema de doctrinas filosóficas. Era un método que además envuelve el desarrollo ilimitado de los principios. Husserl buscó un lugar para la filosofía, el lugar que nadie para ella podía llenar. Agotó su energía y prácticamente en este esfuerzo, por este motivo, la fenomenología como teoría filosófica apenas se descanta en una tesis que él estableció. Por otra parte, él estableció que la fenomenología estudia los fenómenos tal como son experimentados y percibidos por el hombre. Es una ciencia que se enfoca en la investigación cualitativa. Husserl consideraba que debía hacerse una teoría del conocimiento puramente conceptual. Por lo tanto, no puede utilizarse ningún solo de los conocimientos ya constituidos. En este sentido, se tiene su famosa apogea, es decir, la suspensión del juicio o reducción fenomenológica. Para poder estudiar las vivencias en cuanto tales hay que modificar dentro de nuestro modo ordinario. Él estableció también, Husserl, que había una forma en que este método fenomenológico pudiese integrarse con la hermenéutica, ya que busca interpretar las realidades sociales de los entornos donde cotidianamente hace vida a las personas. Otro aspecto importante a señalar era que Husserl criticaba a los positivistas, y él decía que ellos dejaban de guiarse por sus intereses particulares, y además estos estaban implicados en los intereses de la vida cotidiana que no se percatan de un mirar no subjetivo. Otro aspecto bien resaltante, señor Martínez, él estableció a través de la investigación de Boone 8 preguntas, 8 dimensiones que debe hacerse la persona que utiliza el método fenomenológico, y está basada en la primera pregunta, que es ¿quién y con quién actuó la persona en el estudio fenomenológico? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo se realizó? ¿Cuándo fue realizado? ¿Dónde y por qué fue realizado? ¿Qué medios utilizó? ¿Qué recursos? ¿De qué manera los empleó? ¿A qué nivel psicológico actuó? ¿A quién fue dirigido el acto? Y por último, y más importante, ¿por qué se realizó? La fenomenología como ciencia busca interpretar las realidades y las percepciones del hombre tal cual como ve la vida. De más está decir que Edmund Husserl también consideraba la fenomenología, que consiste en examinar todos los contenidos de la conciencia, determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, entre otras cosas. Suponer de la conciencia fenomenológica de tal manera que resulta imposible atender a lo dado tal cual como se describe la pureza. Hablar de lo fenomenológico es hablar de lo que sucede cuando tomamos un objeto de la ciencia, es volver a las cosas mismas, a partir de la experiencia, evitar toda explicación para que se convierta en una ciencia objetiva e imparcial. Para poner en marcha el método fenomenológico hay que adoptar una actitud radical, esto es, de la suspensión de un modo natural. De esta manera, podría decirse que la creencia en la realidad del mundo natural, así como las proposiciones que dan lugar a las creencias. Está de más decir que el método fenomenológico consiste en, primero, examinar todos los contenidos de la conciencia. Segundo, determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios. 3.
suspender la conciencia fenomenológica, de tal manera que resulta posible atender a los dados de la cuenta y de cómo el hombre percibe esa realidad. En este sentido, y para finalizar, el investigador llamado Martínez, que abordó el tema de la fenomenología, establece unas etapas que deben instituirse para el estudio fenomenológico. Con esto quiero terminar mi intervención. Muchas gracias. Hasta luego.